Con el comienzo del fonograma cuarto damos paso a los conceptos derivados de riesgos generales y su prevención respecto a los riesgos ligados a las condiciones de seguridad. Como veréis, la distribución de este módulo segundo se conformará en 7 puntos. El primer punto, el presente que nos conlleva, que es los riesgos ligados a las condiciones de seguridad. El segundo punto versará sobre los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo, el ambiente que rodea al trabajador. El tercer punto versará sobre la carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. En un cuarto punto tenemos el análisis de los sistemas elementales de control de riesgos, es decir, las protecciones de nivel colectivo y las protecciones de nivel individual. En un quinto punto trataremos también sobre el control de la salud de los trabajadores. En el sexto hablaremos sobre los primeros auxilios y en un punto 7 se tratarán los temas sobre los planes de emergencia y evacuación. Centrándonos en el tema que nos conlleva, que es los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, tenemos que tener presente que para facilitar el estudio de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad podemos a priori desarrollar los siguientes puntos, 6 en concreto: lo que conlleva o concierne al lugar de trabajo, lo que concierne a los almacenamientos, manipulación y transporte, lo que versa sobre herramientas, lo que versa sobre máquinas, el punto relativo a electricidad y el punto relativo a los incendios. Evidentemente, en el análisis de los peligros debidos o derivados al lugar de trabajo tenemos que tener en consideración puntos como el caída a distinto nivel, caídas al mismo nivel, caída de objetos por desplome o derrumbe, las pisadas sobre objetos, golpes contra objetos inmóviles, los choques y golpes contra objetos móviles, los atropellos o choques con o contra vehículos. Todo conforme riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Todos estaremos de acuerdo que para el estudio de este aspecto es muy importante tener en cuenta el concepto de lugar de trabajo. Y tenéis que ser conocedores que respecto o bajo ese concepto hay todo un reglamento de la propia Ley 3195 de prevención del grado. Este reglamento es el decreto o el Real Decreto 6 del 97 de 14 de abril, publicado en el BOE número 97 del 23 de abril. Y es el decreto de lugares de trabajo, muy importante para la conformación del estudio, por lo menos también del nivel básico. El propio texto lo tenéis a disposición para un estudio más pormenorizado, pero haciendo referencia podéis ver la estructura intrínseca del mismo, donde se hace referencia a unos 13 puntos muy importantes, entre los cuales tenemos la seguridad estructural, de la estructura de los propios centros de trabajo, el espacio de trabajo y zonas peligrosas, suelos, aberturas y desniveles y barandillas, tabiques, ventanas y vanos, vías de circulación y portones, rampas y escaleras fijas y de servicio, escalas fijas, escaleras de manos, vías y salidas de evacuación, condiciones de protección contra incendios, aunque estos dos puntos se tratarán con normativa específica, y algo respecto a la instalación eléctrica, que también tratará con normativa específica, poniendo el punto final con el tema de los minusválidos. Cada desarrollo articulado, como veréis en la estructura de la propia guía técnica, se verá que lo que está tintado en color azul es el texto de la ley, y después podéis ver completamente, sin ningún tipo de problemas, los comentarios que a su juicio el legislador pone a vuestra disposición. Para comenzar el estudio del mismo, tenemos que tener en cuenta que el presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los lugares de trabajo. ¿Y qué es lo que no se considera de aplicación? Pues los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte, como autobuses, aviones, trenes, etc. Las obras de construcción, temporales o móviles, las industrias de extracción, los buques de pesca y los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal, pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos. Todo eso está contemplado fuera del ámbito de aplicación. Tenemos que tener en cuenta que la definición es muy importante tenerla clara, y se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo edificadas o no en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. Esta definición es muy importante porque, como veis, no tiene que ser algo estructuralmente definido, no tiene que ser un edificio, puede ser una zona de trabajo, un patio o otras instalaciones. Como parte importante a reseñar es todo el anexo 1 en esta nuestra primera parte, respecto a los riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Aunque luego veremos también que en otros anexos tratará sobre las condiciones medioambientales, que también estudiaremos en otros módulos aparte. Aquí tenemos que tener en cuenta, muy importante,
Cuestiones como, por ejemplo, que las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgo. Para ello hay que cumplir una serie de parámetros, una serie de normas. El primer parámetro a cumplir, aquí lo tenéis estructurado, que es 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales de servicios, oficinas y despachos la altura podrá reducirse a 2,5. 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador y 10 metros cúbicos no ocupados por trabajador. Esto es importante resaltarlo porque son las condiciones estructurales que debería a priori cumplirse. Respecto a conceptos sobre escaleras, vanos, son cuestiones interesantes a tener en cuenta, que toda la información aquí la podéis tener a disposición. Por ejemplo, que cabe reseñar que los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura, los lados tendrán un pasamanos a una altura mínima de 90 centímetros. Y si la anchura de la escalera es mayor de 1,20 metros, si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. No cabe duda a la hora de estereotipar o prefijar las condiciones que tienen que cumplir los centros de trabajo. Respecto a las otras condiciones, también es importante resaltar puntos como, por ejemplo, lo que conlleva o lo que define las rampas, escaleras fijas y de servicio. Aquí dice que en las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 milímetros. En las rampas tendrán una pendiente máxima de 12% cuando su longitud sea menor que 3 metros y del 10% cuando su longitud sea menor de 10 metros o del 8% en el resto de los casos. Aquí es importante tener claro cuál es la definición de la definición de pendiente. Y está claro que la pendiente es el cociente entre la altura y la longitud en horizontal de la rampa. Tener en cuenta que la definición cabe a equívoco cuando hablamos de la longitud de la rampa, porque a priori se consideraba la longitud que era la hipotenusa. Tener en cuenta que la pendiente siempre será considerada como la longitud en horizontal. Con esto simplemente saber que si una rampa tiene una longitud de 3 metros y la pendiente máxima, hemos dicho que tiene que ser 12, evidentemente la altura que tiene que salvar no puede sobrepasar los 0,36. Si la longitud es de 10 metros y el porcentaje que nos dice la ley es del 10%, la altura no puede ser más de 1 metro. Y así consecutivamente. Como veréis, así es muy fácil calcular, en función de las pendientes permitidas, cuál es la longitud y la altura de la propia rampa a la hora de diseñarlo. También aquí vienen claro o perfilados los conceptos sobre que las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que serán de 55 como mínimo. Los peldaños de una escalera tendrán las dimensiones mismas y se prohíben las escaleras de caracol, excepto si son de servicio. Y aquí ahora una cosa interesante: los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida entre 23 y 36 centímetros y una contrahuella entre 13 y 20. Esto es importante. Y los escalones de las escaleras de servicio tendrán una huella mínima de 15 y una contrahuella de 25 centímetros. Esto lo veis aquí perfectamente perfilado, donde vemos cuál es la dimensión de la huella y de la contrahuella. Todos estos conceptos los podéis tener claro a la hora de perfijar. Respecto a las escalas fijas, las que están ancladas sobre pared, tener en cuenta que la anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima entre peldaño y peldaño será de 30 centímetros. En las escalas fijas, la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado del ascenso será por lo menos de 75 centímetros y la distancia mínima entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será de 16 centímetros. Y habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la escala se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño, o se tomarán medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente. Las escalas fijas, aquí lo podéis ver perfectamente en la ilustración, las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán al menos a partir de dicha altura de una protección circundante, una jaula. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que por su configuración ya proporcionan dicha protección. En estos casos nunca hay que tampoco desdeñar la opción de instalar una línea de vida. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros, se instalarán plataformas de descarga